Me llamo José Ramírez y soy camionero desde hace más de 20 años. Si hay algo que he aprendido a lo largo de este tiempo, es que nunca se debe confiar demasiado en lo que parece estar en perfecto estado. Estaba transportando una carga pesada, 28 toneladas de rollos de acero entre Mexicali y Tecate, y tenía toda la carretera por delante. Rumorosa, la sierra que estaba cruzando ese día es conocida por ser una de las más peligrosas de México. Curvas cerradas, terreno empinado y el calor insoportable de un marzo abrasante. Estaba acostumbrado a la carretera, ya la había recorrido varias veces, pero ese martes algo no parecía estar bien. Comencé a notar una vibración extraña en el volante, algo que no estaba bien. Al principio, pensé que era una ilusión causada por el calor o incluso un pequeño defecto. Pero pronto, el extraño sonido proveniente de las ruedas traseras me hizo darme cuenta de que algo realmente grave estaba sucediendo. No sabía qué estaba pasando, pero el instinto me decía que era serio. Fui presionando el pedal del freno, tratando de sentir alguna respuesta, pero no hubo nada. El camión no se detenía. La sensación de impotencia me invadió como una ola, y yo, con la vista nublada por el pánico, comencé a darme cuenta de que estaba en un gran problema. Mi mente comenzó a trabajar a 1000 por hora, y no pasó mucho tiempo hasta que me di cuenta de que no tenía frenos. La carga detrás de mí parecía una presión cada vez más fuerte, empujándome cuesta abajo. Ese peso de 28 toneladas se sentía como si estuviera cargando un elefante, forzándome hacia adelante. La carretera no daba tregua, las curvas cerradas estaban ahí, acercándose como si me estuvieran esperando. Cada curva sentía que no podría mantener el camión. Trataba de girar el volante, pero el camión se comportaba de manera errática, como si tuviera vida propia. Comencé a sudar frío. Sentía una presión fuerte en el pecho, mi respiración se hacía más corta y no sabía bien qué hacer. Lo peor estaba por venir. Miré por el retrovisor y vi el humo. Las ruedas traseras se estaban incendiando y cada segundo la situación se volvía más desesperante. El fuego y el humo me envolvían. Sentí una oleada de pánico y el pensamiento de que podría morir allí, en ese lugar, me atravesó con una claridad angustiante. ¿Será esto el fin?, pensé, pero en ese momento ya no había tiempo para pensar. Necesitaba ayuda, y la necesitaba rápido. Antes de empezar, si aún no estás suscrito, aprovecha para hacerlo ahora. ¿Sabías que más del 70% de las personas que ven los videos aún no se han suscrito? No pierdas la oportunidad de recibir más contenidos inspiradores como este que realmente pueden transformar tu vida. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia que pueda motivarte a seguir adelante. Ahora, prepárate para emocionarte y aprender con una historia de superación increíble. Hoy conocerás el viaje de un camionero que enfrentó un desafío imposible y, con coraje y determinación, superó todo. El cambio comienza con una sola decisión, y la transformación ocurre en el momento en que decides actuar. Comencemos. Fue cuando, en medio del desespero, logré tomar el radio. Mis manos temblaban, pero pude hablar, a pesar de la voz áspera de quien está a punto de colapsar. Perdí los frenos. No puedo detenerme. Necesito ayuda. Urgente. Sabía que la Guardia Nacional monitoreaba la zona, pero también sabía que Rumorosa no era un lugar fácil para cualquier rescate. Estaba en una bajada rápida, sin control, y el peligro estaba muy presente. Mis manos sudaban, el fuego me cegaba, y en cada curva sentía que el camión podría volcarse en cualquier momento. No esperaba mucho. ¿Quién me escucharía en un momento como este? La carretera estaba vacía y apenas podía mantener el camión en línea. Pero, para mi sorpresa, una voz firme surgió en el radio. José, escúchame bien, soy la sargento Lucía Herrera, de la Guardia Nacional. Te estoy viendo y te voy a guiar.
Casi no lo podía creer. Había alguien ahí, al otro lado, tratando de ayudarme. No sabía quién era ella, pero su voz me dio algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Una sensación de esperanza. Con calma, me dijo que siguiera, y pronto comencé a sentir que tal vez había una oportunidad. Lucía comenzó a guiarme, diciéndome que tuviera cuidado en las curvas. Su voz, firme y tranquila, era todo lo que escuchaba, y por un momento me concentré solo en ella. Gira a la derecha, ahora a la izquierda, me decía. Cada instrucción era dada con precisión y trataba de seguir lo mejor posible, a pesar de estar perdiendo el control del camión a cada segundo. La sensación de tener a alguien al otro lado del radio, guiándome con tanta autoridad y seguridad, me trajo una tranquilidad que no esperaba encontrar en medio del caos. Me dijo que no mirara al fuego, que me concentrara en la carretera, y eso fue exactamente lo que hice. En el fondo, sabía que la situación era crítica, pero escuchar su voz, dándome órdenes claras, me hacía sentir que aún había una oportunidad. Cada vez más, la carretera se convertía en un laberinto de curvas y bajadas empinadas, pero Lucía me guiaba con confianza, como si supiera exactamente qué hacer. El calor era insoportable. El motor, el fuego y la presión de la carga hacían que mi corazón latiera rápido, pero estaba concentrado. Cada curva que tomaba parecía más difícil, más arriesgada. Sentía que en cualquier momento podría perder el control del camión y caer al abismo. Pero Lucía no me dejó sucumbir al miedo. Su voz aún estaba ahí, firme, pidiendo calma y orientándome en cada paso. Trataba de confiar en ella, pero el peso de estar tan cerca del final me consumía con cada metro que bajaba. Comencé a cuestionar si realmente sabía lo que estaba haciendo. La carretera se estaba haciendo cada vez más estrecha y el calor de las llamas me hacía temblar. Pero sabía que si paraba, sería el fin. Así que seguí. No había otra opción. Lucía me dijo que una rampa de escape estaba cerca y me pidió que me preparara. Mi única esperanza era que, con su ayuda, pudiera hacer la bajada hasta allí sin perder la vida. Cuando Lucía me avisó que la rampa de escape estaba cerca, el alivio fue inmenso, pero no totalmente seguro. Sabía que tendría que hacer un esfuerzo final, un esfuerzo enorme para entrar allí con el camión descontrolado. Sentía las fuerzas de la gravedad empujando al camión cada vez más rápido y las curvas se acercaban con una precisión aterradora. El camino parecía demasiado largo y al mismo tiempo demasiado corto. Era como si la carretera me estuviera desafiando a lanzarme al vacío. Lucía, con su calma inquebrantable, me orientaba cada segundo diciendo: «José, mantén el volante firme, respira hondo». Casi no lo podía creer, pero algo dentro de mí me decía que ella me estaba llevando a lo que podría ser la única salida. Tenía que confiar en ella, y fue exactamente eso lo que hice. Entré en la rampa de 1900 escape con toda la fuerza que pude. El camión patinó un poco, pero logró pasar por las piedras y la arena. El impacto fue fuerte, tan fuerte que sentí mi cuerpo ser lanzado hacia adelante. Pero a diferencia de todo lo que imaginé, el camión no volcó. Se detuvo. Finalmente, la velocidad que me aterraba había llegado a su fin. No podía creer que estaba vivo. Parecía un milagro. El humo aún salía de las ruedas traseras, pero el fuego había sido controlado. Me quedé allí, detenido, tratando de procesar lo que acababa de suceder. No sabía qué decir, pero una sola palabra venía a mi mente: gratitud. Estaba vivo, gracias a una mujer que arriesgó su vida para salvarme. Le agradecí a Dios, le agradecí a Lucía y me sentí más aliviado que nunca. Estaba allí, parado, mirando las ruedas humeantes del camión. La sensación de estar vivo era extraña, casi surreal. El ruido del motor aún resonaba en mis oídos, pero todo lo que podía pensar era en cómo había llegado hasta allí. No había duda en mi mente.
Fue la intervención de Lucía la que me salvó. Si ella no me hubiera guiado, si no se hubiera arriesgado a ayudarme, ¿qué habría pasado? No podía imaginarlo. El calor del fuego aún me hacía sudar, pero el humo se había disipado. La carretera estaba tranquila, como si no hubiera pasado nada. La voz de Lucía en el radio, una vez más, me llamó la atención. «José, ¿estás bien?» Sonaba tan tranquila, tan controlada, como si no hubiera ocurrido nada extraordinario. Y, de alguna manera, eso era lo que más me impresionaba. Ella estaba al mando, y eso me daba una sensación de seguridad, a pesar de todo. Respondí con la voz temblorosa. Sí, estoy bien. Gracias a ti. Quería decir más. Quería expresar cuánto estaba agradecido, pero las palabras no salían. Simplemente estaba tratando de entender lo que acababa de suceder. Lucía me pidió que esperara, que una patrulla llegaría pronto para ayudarme a salir de allí. Ella siguió orientándome mientras yo quedaba allí, esperando, tratando de procesar la montaña de emociones que había dentro de mí. Nunca había sentido tanta gratitud por alguien que apenas conocía. Lo que ella hizo por mí fue más allá de lo que podría esperar de cualquier persona. Arriesgó su vida para salvarme, y eso nunca saldría de mi mente. La patrulla llegó rápidamente, y pronto los soldados comenzaron a acercarse. Estaban allí para ayudarme a quitar el camión de la carretera y continuar con el transporte. Pero lo que realmente me tocó fue lo que sucedió después. Antes de despedirse, Lucía volvió al radio para un último mensaje. «José, no olvides que no estás solo. Esta carretera es peligrosa, pero a veces tenemos que ser el apoyo unos de otros. Cuídate». Su voz, llena de humanidad y empatía, hizo que me apretara la garganta. No sabía qué decir, pero sabía que nunca olvidaría ese día. Cuando finalmente retiraron el camión de la carretera, me detuve para mirar la sierra. Rumorosa, con sus curvas traicioneras y peligrosas, parecía ahora más amenazante que nunca. Había enfrentado lo peor y salí ileso, pero al mismo tiempo sabía que la historia de esa carretera no era solo mía. Era la historia de tantos camioneros que pasaban por allí todos los días, enfrentando el riesgo silencioso de fallas mecánicas o imprevistos. Lo que me pasó a mí no era un caso aislado, y no era el único que sentía el miedo de perder el control. Comencé a pensar sobre el coraje de Lucía. No era solo su habilidad para guiarme por la carretera, era su decisión de hacer algo en un momento de peligro inminente. Ella sabía el riesgo que corría, pero decidió seguir adelante, sin dudar. ¿Y qué la motivó? Tal vez fuera el dolor de la pérdida, el recuerdo de su padre que había perdido en esa misma carretera, sin la oportunidad de ser salvado. Apenas podía imaginar lo que ella sentía al revivir ese dolor, mientras arriesgaba su vida por alguien como yo. A medida que pasaban las semanas, la historia de Lucía y su coraje comenzó a difundirse. Vi a los camioneros, que siempre estaban tan concentrados en sus propios caminos, reuniéndose para rendirle homenaje. En las redes sociales comenzaron a hablar sobre lo que Lucía hizo por mí y lo que ella representaba para todos nosotros. La historia de superación de Lucía no solo trataba de salvar una vida, era sobre la lucha contra las adversidades y la lucha contra el propio dolor. Yo lo entendí de manera profunda, porque en mi viaje también estaba superando algo mucho más grande que el simple miedo al accidente. Estaba superando la sensación de impotencia que me invadió en esa sierra. El tributo a Lucía fue algo que me tocó profundamente. Una caravana de camiones, muchos de ellos amigos y colegas de trabajo de otros conductores, hizo un recorrido simbólico hasta la sierra donde todo sucedió. Era como si, al hacer esto, todos nosotros estuviéramos diciendo «gracias». La cruz de acero erguida en la cima de la sierra simbolizaba el respeto no solo por Lucía, sino por todos los que arriesgan sus vidas en las carreteras todos los días.
La imagen de todos aquellos camiones detenidos, en silencio, con los motores apagados, me emocionó más de lo que imaginaba. Fue allí, en ese acto simbólico, donde me di cuenta del verdadero impacto de lo que Lucía hizo por mí. Ella no solo salvó una vida, encendió una llama de solidaridad entre todos nosotros, los camioneros. La carretera que parecía una amenaza constante, ahora también representaba la unión, el coraje y la capacidad de alguien para hacer la diferencia. Yo soy solo uno de los muchos conductores que pasaron por esa carretera, pero esa mañana de marzo, Lucía transformó mi historia de casi muerte en una historia de vida y esperanza. La caravana de camiones se disipó lentamente, pero la imagen de la cruz de acero y de la unión de aquellos conductores seguía viva en mi mente. La Sierra Rumorosa, que una vez fue un símbolo del peligro y del miedo, ahora representaba algo diferente para mí. Era un recordatorio de que en medio de tanta adversidad aún existía humanidad, solidaridad y coraje. Sabía que de alguna manera mi vida había cambiado para siempre y que la historia de Lucía jamás sería olvidada por nadie que hubiera cruzado ese camino. Volver a casa no fue fácil. Lo que más quería era olvidar lo que pasó ese día, pero era imposible. No importaba dónde mirara, los destellos del incendio, el pánico, el humo aún estaban allí, en mi mente. Aún así, había algo que me impulsaba hacia adelante. Lo que Lucía hizo por mí no era solo una cuestión de supervivencia. Ella me mostró que, incluso en momentos de caos, tenemos el poder de ayudarnos unos a otros, de hacer la diferencia cuando nadie más puede. Comencé a pensar más sobre lo que le pasó a Lucía y lo que tuvo que enfrentar para llegar hasta ese punto. La pérdida de su padre en esa misma carretera, la promesa que se hizo a sí misma, todo eso le daba un nuevo significado a su acto heroico. Me preguntaba cuántas otras personas en situaciones similares tal vez nunca habrían tenido la suerte que tuve yo. Sabía que el gesto de Lucía era raro, pero también sabía que ella hizo lo que muchos harían si estuvieran en su lugar. Ella fue la diferencia entre la vida y la muerte para mí, y ese pensamiento me acompañaba todos los días. No soy de las personas que suelen compartir mucho sobre mi vida, pero después de todo lo que sucedió, sentí que necesitaba contar mi historia. No solo para agradecerle a Lucía, sino para recordarles a todos cómo un simple gesto puede cambiar el curso de una vida. El radio de Lucía, su presencia firme y confiable, las palabras que me dijo cuando todo parecía perdido, todo eso se convirtió en la base de una nueva perspectiva para mí. El mundo no está hecho solo de accidentes y tragedias, está hecho de personas que, en medio de la adversidad, eligen hacer lo correcto. La historia de la sargento Lucía comenzó a difundirse por todo el país. Cada vez más personas hablaban sobre su coraje, sobre el sacrificio, sobre cómo puso su vida en riesgo para salvar a un desconocido. Sabía que Lucía no hacía esto por reconocimiento, sino por una razón muy personal, una razón profunda que solo ella conocía. Pero, aún así, era imposible no sentir una ola de respeto por ella. Ya no solo estaba agradecido, estaba inspirado por ella. Algunos meses después, recibí una carta. Era de Lucía. Me agradecía por haber compartido nuestra historia, por mantener viva la memoria de ese día. Ella escribió que, para ella, no había sido un gran logro. Hice lo que cualquiera haría por un hermano de carretera, decía, pero yo sabía que eso no era cierto. No todo el mundo tendría el coraje de hacer lo que ella hizo. Ella puso su vida en riesgo por un extraño, por una promesa hecha años atrás. Y eso para mí la hacía una heroína, pero ella no se veía así. Para ella, el simple hecho de haberme ayudado era suficiente. Decidí que de alguna manera tenía que devolverle algo. Fui hasta la Guardia Nacional y con la ayuda de
Algunos amigos organicé un pequeño homenaje para Lucía. No era grande ni oficial, pero era lo que podía hacer para agradecerle por todo. Cuando ella llegó, sorprendida por el homenaje, sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca la vi tan emocionada, y eso fue suficiente para saber que mi gratitud había llegado hasta ella. Lo más importante, sin embargo, fue el impacto que ese acto tuvo en mí. Cuando pasas por algo así, te sientes como si estuvieras renaciendo. No solo porque sobreviviste a algo que parecía imposible de superar, sino porque comienzas a ver las cosas de una manera diferente. Yo, que antes veía la carretera solo como un medio para ganarme la vida, empecé a ver la vida en las carreteras de otra forma. Vi, por primera vez, la importancia de la unión, el coraje, la empatía. Volví a trabajar como camionero, pero ahora, cada kilómetro recorrido, cada curva de Rumorosa, la veía con una perspectiva nueva. Sabía que la vida podía ser frágil, pero también sabía que la verdadera fuerza venía de saber que por más difícil que fuera el camino, siempre había alguien dispuesto a ayudar. Ahora veía la carretera como un lugar de posibilidades, de desafíos, pero también de superaciones. El tiempo pasó y la vida siguió su curso. La historia de Lucía y mi propia experiencia en Rumorosa continuaron siendo recordadas en las conversaciones informales entre camioneros, en las redes sociales, y de alguna manera siempre volvía a mi mente. Ya no era un recuerdo doloroso. Al contrario, se convirtió en un hito de superación, un recordatorio de que, incluso en las peores situaciones, hay algo que aprender. Yo, José Ramírez, que casi perdí la vida en esa sierra, ahora sentía una paz interior que jamás imaginé alcanzar. En cada carretera que recorría, comenzaba a ver la vida con otros ojos. Sabía que mi viaje había sido marcado por un milagro, pero también sabía que el verdadero milagro fue el encuentro de dos personas que, a pesar de las circunstancias, se ayudaron sin dudar. Lo que Lucía hizo por mí no se trató solo de salvarme. Fue un gesto de humanidad, de una persona que puso su propia seguridad en segundo plano para salvar a otro ser humano. Ella me dio el mayor regalo posible, la oportunidad de vivir y hacer la diferencia. Nunca más miré a Rumorosa de la misma manera. Cada curva, cada bajada empinada me recordaba el peligro, pero también el coraje que apareció en el momento más oscuro. No era solo la carretera la que ahora tenía un nuevo significado, sino mi propia vida. Sabía que cada día era una oportunidad y que la superación no se trataba solo de sobrevivir a una situación difícil, sino de aprender de ella y seguir adelante, más fuerte y más decidido. Los meses pasaron y de vez en cuando aún tomaba el radio, preguntándome si habría otros conductores enfrentando problemas similares. Siempre pensaba en Lucía, en su coraje, y en cómo ella era la verdadera heroína de esta historia. La nostalgia de su apoyo y su voz firme, guiándome en esa sierra, permanecía viva dentro de mí. En el fondo, sabía que mi historia no había sido solo mía. Pertenecía a todos los que enfrentan dificultades, pero que encuentran fuerzas para seguir adelante. La vida continuaba, pero nunca de la misma manera. Cada vez que un camionero me saludaba o comentaba sobre la historia de Lucía, sentía como si todos estuviéramos conectados por algo más grande que la carretera. Es extraño pensar cómo un solo día, una sola situación, puede cambiar la forma en que ves el mundo, pero fue exactamente eso lo que me pasó. Me volví más atento a las pequeñas cosas de la vida, más dispuesto a ayudar a quien estuviera en apuros, más consciente de que cada momento vale la pena. A veces, aún recuerdo ese día en que casi perdí la esperanza, sin saber qué hacer, y la voz de Lucía apareció en el radio. Para mí, fue como un ángel, un faro en medio de la oscuridad, y cuando pienso en ella, me doy cuenta de que lo que realmente quedó
es el legado de su coraje. Ella no. Quería ser reconocida como heroína, pero para mí lo es. Ella salvó mi vida y también me dio una nueva perspectiva de cómo afrontar las dificultades, cómo mirar al otro y ser la diferencia en la vida de alguien. Cuando pasó el año y la historia de Lucía ya había sido eternizada en varias formas de homenaje, algo dentro de mí se encendió. Sabía que mi vida tenía un nuevo propósito. Ya no era el mismo José Ramírez, que casi perdió todo en esa sierra. Ahora quería ser alguien que también haría la diferencia, alguien dispuesto a arriesgarlo todo por otro, tal como Lucía lo hizo por mí. No sabía de qué manera sucedería, pero sabía que el viaje continuaría, y yo estaba listo para lo que fuera que viniera. Y, por más que la vida me desafiara nuevamente, sabía que, si algún día me encontraba en otra situación de desesperación, siempre habría una oportunidad para encontrar ayuda, para actuar y, sobre todo, para ayudar. Porque el mayor regalo que cualquiera de nosotros puede ofrecer a otro ser humano es nuestra propia valentía de hacer lo correcto, incluso cuando todo parece perdido. Ahora que has acompañado esta increíble historia de superación, recuerda, tu fuerza está dentro de ti. Así como este camionero enfrentó uno de los mayores desafíos de su vida, tú también tienes la capacidad de vencer tus obstáculos, no importa lo grandes que sean. La perseverancia es la clave, y ya tienes todo lo que necesitas para seguir adelante. ¿Y tú? ¿Has enfrentado algún desafío difícil en tu vida? ¿Cómo te ayudó la perseverancia a superarlo? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Vamos a inspirarnos unos a otros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar tu jornada de superación. No dejes pasar esta oportunidad. Y para continuar tu viaje de transformación, haz clic en el video en la pantalla ahora y descubre otra historia inspiradora que fortalecerá tu coraje y determinación. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que el coraje y la fuerza de superación te acompañen. Hasta el próximo video.